¿Qué pasaría si te dijera que hubo un hombre que nunca conoció la muerte? Un hombre que caminó con Dios y desapareció en los cielos. Esta es la historia de Enoc, el elegido, el enigma divino. Imagina un tiempo en el que la tierra y el cielo se fundían en un misterio insondable, donde cada paso se sentía como el eco de lo eterno. Enoc, envuelto en la luz de lo celestial y la sombra del secreto, transita entre lo visible y lo desconocido, dejando atrás de sí una estela de preguntas y asombro. Prepárate para adentrarte en un relato que desafía la realidad, en el que cada nota de una música envolvente y cada imagen de paisajes celestiales te transportará a un universo donde lo imposible se vuelve palpable. Prepárate para descubrir el misterio que ha fascinado a la humanidad por siglos. Al principio, el mundo era todavía una tierra joven, palpitante bajo el peso de las primeras generaciones humanas que estaban más cerca de Dios que cualquier generación venidera. Pero con el tiempo, la humanidad se fue alejando día tras día de la esencia de quienes la habían creado. Los descendientes de Adán y Eva ahora desparramar por todo el país, multiplicándose y edificando sus vidas. Pero la corrupción y la violencia comenzaron a acechar. Eran tiempos difíciles, tiempos de oscuridad creciente. Y fue exactamente en esta época, marcada por la mezcla del esplendor de la creación y la decadencia del hombre, cuando Enoc vino al mundo. Nacido en el linaje de Set, el tercer hijo de Adán, Enoc llevaba en sus venas la misma sangre que aquellos que una vez caminaron en el jardín del Edén. A diferencia de muchos a su alrededor, él no solo heredó el peso de la caída, sino también una chispa de una vida centrada en Dios. Desde pequeño, los ojos de Enoc parecían brillar con una curiosidad única, como si buscara respuestas a preguntas que nadie a su alrededor se atrevía a hacer. Con el paso de los años, la fama de Enoc empezó a crecer. Era como si llevara algo que otros hombres habían olvidado, una búsqueda de la esencia divina que una vez habitó el corazón de tu linaje. Este camino misterioso y esta sed de algo más grande eran como presagios de un viaje que aún estaba por llegar. Y mientras el mundo continuaba su ritmo oscuro, Enoc dio cada paso hacia un destino mucho más allá de la imaginación, impulsado por algo que aún no podía nombrar, pero que lo llamaba a algo extraordinario. Con el paso del tiempo, Enoc empezó a destacar aún más entre los hombres de su época. Era un hombre como cualquier otro, con inquietudes y desafíos comunes, pero había algo en su postura, su mirada atenta y su manera tranquila que despertaba la curiosidad. Mientras muchos a su alrededor buscaban satisfacerse con las distracciones de la vida cotidiana, Enoc parecía vivir en otra dimensión, una realidad invisible a los ojos de la mayoría. Observaba el mundo de otra manera, como si viera capas que escapaban a la mirada apresurada de los demás. Para él, las bellezas de la naturaleza y el misterio del cielo no eran solo parte del paisaje, eran señales de una mayor presencia. Todo a su alrededor parecía hablar de Dios. Enoc era un hombre corriente, pero traía consigo una sed de algo eterno, algo puro y desconocido que ardía como un fuego dentro de él. Sabía, en el fondo, que el mundo tenía un propósito más allá de lo que sus ojos podían ver y que había un creador detrás de todo, esperando ser descubierto. En el silencio de las noches estrelladas o bajo la sombra de los árboles al anochecer, Enoc meditó en busca de respuestas. Sintió que estaba siendo arrastrado a una comunión que nadie a su alrededor entendía. Los otros hombres veían a Enoc como un excéntrico, tal vez incluso distante. Lo que no sabían era que, a cada paso, lo guiaba algo que empezó a llenar su alma y a moldear su destino. Hubo un llamado sutil, profundo, que poco a poco se volvió imposible de ignorar. Fue en una de esas noches tranquilas que sucedió algo diferente.
Enoc, perdido en sus pensamientos y oraciones, sintió una presencia tan fuerte que era como si el aire a su alrededor latiera. Hubo una voz, no audible pero clara en su corazón, como un susurro que resonó en toda su alma. Fue un llamado. Algo tiraba de él, despertando en él la certeza de que Dios lo buscaba. Quería estar más cerca de él. Enoc nunca había sentido algo así. Era como si todo su ser se sintiera atraído por un propósito, una misión que aún no entendía del todo. A partir de ese día, la vida de Enoc tomó una nueva dirección. Se dio cuenta de que ya no podía vivir como antes, ocupado con las cosas pasajeras del mundo. Este llamado, esta voz suave pero firme, lo invitó a un camino más elevado, un viaje de entrega. No fue fácil, porque sabía que ese camino lo alejaría de la vida común de otros hombres. Pero Enoc estaba decidido. Sintió que este viaje era más grande que él, más grande que todo lo que conocía. Y luego, en silencio, comenzó a recorrer este camino, buscando vivir cada día en la presencia de Dios. Con cada paso, Enoc sentía que estaba más cerca de desentrañar el misterio de este llamado. Puede que las personas que lo rodeaban no lo entendieran, pero él sabía que estaba donde se suponía que debía estar. La sensación de que algo grandioso estaba al acecho, esperando que su corazón estuviera listo, era como una chispa constante en su alma. Enoc avanzó, atento y dispuesto, sin saber que ese camino lo llevaría a experiencias y revelaciones que ningún otro hombre jamás experimentaría. A partir de ese momento, Enoc vivió como un hombre diferente. Su caminar con Dios no fue solo una cuestión de creencia o palabras. Fue una relación que guió cada elección, cada paso. Mientras los hombres que lo rodeaban corrían tras conquistas, riquezas y placeres, Enoc siguió su propio camino, un camino solitario a los ojos de los demás. Caminó con Dios, y ese fue su mayor logro. La vida que otros buscaban en la tierra, él la encontró en comunión con el Creador. Este caminar con Dios no fue fácil, pero Enoc ya no tuvo dudas. Hubo días en los que se sintió como si caminara contra el viento, en los que su fe fue puesta a prueba por las dificultades de la vida cotidiana. Aún así, nada sacudió su convicción. Sabía que el camino que estaba tomando era el correcto. Y cada vez que la duda amenazaba con surgir, la presencia de Dios se hacía sentir, sutil y poderosa, renovando sus fuerzas y llenando su corazón de paz. Y fue así, entre la fe y los desafíos diarios, que Enoc se convirtió en un ejemplo vivo de entrega y amor al Creador. Sabía que su viaje era único y esa certeza lo llenaba. En aquellos tiempos de creciente violencia y caos, Enoc era como un oasis de serenidad. Por donde pasaba, su presencia dejaba una huella, como un rayo de luz atravesando la sombra. La gente lo observaba, algunos lo admiraban, otros desconfiaban, pero nadie podía ignorar su presencia. Enoc no buscó aprobación, no buscó honores. Solo quería una cosa: vivir en completa armonía con Dios. Cada día esta comunión se hacía más profunda, como si sus pasos lo llevaran más allá de lo terrenal. Enoc apenas se dio cuenta, pero su vida se estaba transformando en algo más allá de lo común, algo que nadie a su alrededor entendía. Caminó hacia lo invisible, sin saber que ese camino lo conducía a algo que cambiaría para siempre el destino de su historia. Cada día que pasaba, la conexión de Enoc con Dios se hacía más intensa y profunda. Era como si, con cada paso que daba, se sumergiera más profundamente en un océano de paz y sabiduría. No solo oró, habló con Dios. Sintió al Creador en todo lo que lo rodeaba, en las pequeñas maravillas de la vida cotidiana, en el susurro de los árboles, en el brillo de las estrellas que surcaban el cielo oscuro. El mundo ya no era solo un lugar físico para Enoc, era un reflejo de la presencia divina. Con esta proximidad, Enoc empezó a ver más allá de lo que podían ver los ojos humanos.
Estaba lleno de una sabiduría que no era de este mundo, como si Dios mismo le revelara secretos ocultos, verdades profundas sobre el bien y el mal, sobre la creación y los misterios del cielo. Y sin embargo, Enoc permaneció humilde y vivió su vida con una sencillez que contrastaba con la grandeza de las visiones que recibió. No utilizó este conocimiento para exaltarse a sí mismo, sino para reforzar su devoción y obediencia. Los demás hombres, al observar a Enoc, notaron que era diferente, pero no podían entender qué lo hacía tan especial. A Enoc no le importaban las opiniones de los demás. Siguió su camino, fiel al llamado que sentía. Mientras el mundo que lo rodeaba se encaminaba hacia el caos, él vivía en una realidad paralela, en profunda armonía, guiado por la mano invisible de Dios. Era como si su alma estuviera conectada a una frecuencia que solo él podía oír, una melodía divina que lo envolvía y transformaba. Enoc sabía que su vida estaba marcada para algo especial, aún sin comprender lo que le deparaba el futuro. Cada día se entregaba más, y la presencia de Dios era tan fuerte que parecía casi tangible. Este vínculo sagrado lo guió hacia un destino que ni siquiera podía imaginar, pero que lo esperaba con misterios que, poco a poco, comenzaron a revelarse. Con el tiempo, la vida de Enoc se convirtió en más que un misterio. Fue un testimonio vivo de la presencia de Dios entre los hombres. No necesitaba decir mucho. Su propia manera de vivir era como un libro abierto que hablaba de la bondad y fidelidad de Dios. Las personas que lo rodeaban sentían algo diferente estando a su alrededor, algo que los hacía detenerse y preguntarse sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. Había una paz casi palpable en presencia de Enoc, como si el cielo estuviera siempre a su alrededor. Algunos lo vieron como una inspiración, una prueba de que era posible vivir con integridad en un mundo lleno de corrupción. Otros, sin embargo, lo miraban con desconfianza, tal vez incluso con un toque de miedo. ¿Cómo podía vivir tan pacíficamente mientras el mundo parecía desmoronarse? A Enoc, sin embargo, no le preocupaban las reacciones de otras personas. Su única preocupación era estar cada vez más cerca de Dios. Lo que no se dio cuenta fue que su vida se convirtió en una luz para aquellos que aún buscaban el camino correcto, como un faro en medio de la oscuridad. Incluso aquellos que no entendieron ni aceptaron su fe, permaneció tocado de alguna manera. Era como si la presencia de Enoc revelara sin palabras una verdad que nadie podía negar. No se aislaba, pero al mismo tiempo no era como los demás. Su fe inquebrantable lo convirtió en una especie de puente entre lo humano y lo divino. Y cada día, esa conexión parecía crecer, iluminando todo a su alrededor con una intensidad que no podía ser ignorada. Pasó el tiempo y Enoc siguió caminando con Dios, firme en su fe y convicción. Sabía que todo esto tenía un propósito mayor que el entendimiento humano mismo. Y aunque no podía ver lo que le esperaba, sentía que algo grande se acercaba, un destino que solo Dios mismo podía revelarle. Enoc continuó su viaje con la mirada puesta hacia arriba, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un nuevo paso hacia lo desconocido. Un día, en medio de sus reflexiones, Enoc empezó a sentir algo diferente en su corazón. Fue como si se le revelara una visión profunda, un vislumbre de lo que estaba por venir. En su caminar con Dios comenzó a ver más allá del presente, viendo imágenes que hablaban de un futuro lejano, lleno de misterios y advertencias. Como si el propio Creador le mostrara el rumbo que estaba tomando la humanidad, Enoc pudo vislumbrar un juicio divino, un tiempo en el que se cumpliría la justicia de Dios. Se manifestaría sobre la tierra. Estas visiones no fueron fáciles de soportar. Venían con un peso, una responsabilidad que Enoc nunca había experimentado. Vio hombres cada vez más entregados a la maldad,
el orgullo invadiendo sus corazones y la injusticia extendiéndose como una sombra oscura. En medio de estas revelaciones, Dios le mostró que no ignoraría el mal para siempre. Habrá un día en que el Creador juzgará la tierra, trayendo justicia y equilibrio. Enoc sintió que necesitaba hablar de ello, advertir a quienes lo rodeaban, aunque muchos se reirían o ignorarlo. Conmovido por la verdad de las visiones, Enoc comenzó a compartir lo que sabía. Sus palabras fueron fuertes, llenas de autoridad, como un trueno en un cielo despejado. Habló del juicio venidero, de la necesidad de volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Aunque algunos espectáculo con indiferencia, otros lo escuchaban con el corazón conmovido, sintiendo que aquellas palabras traían algo verdadero y profundo. Enoc sabía que su misión no era convencer a todos, sino plantar una semilla, un recordatorio de que Dios observa y actúa. Mientras compartía estas verdades, Enoc continuó caminando con Dios, sabiendo que estas visiones no eran solo para los demás, sino también para él mismo. El camino que siguió lo acercó cada vez más al Creador, y con cada revelación sintió que un nuevo paso en su viaje emergía en el horizonte, esperando el momento adecuado para revelarse. Durante este viaje de profunda conexión con Dios, Enoc también experimentó convertirse en padre. Cuando nació Matusalén, su corazón se llenó de nueva alegría y responsabilidad. Miró a su hijo en brazos y sintió el peso de un futuro que se extendería mucho más allá de sus propios días. Matusalén, con el tiempo, se convertiría en el hombre más longevo de la historia, llevando consigo la herencia de un linaje marcado por el deseo de seguir la voluntad de Dios. Enoc, en su silenciosa sabiduría, se encargó de que su hijo creciera conociendo el miedo y la rectitud, que ya eran características distintivas de su familia. Pero Enoc sabía que su papel no terminaba ahí. Sintió que, de alguna manera, su linaje estaba destinado a algo grande y al mismo tiempo terrible. Su intuición le decía que el mundo se estaba acercando cada vez más a un punto de ruptura, un momento en el que la justicia de Dios sería quebrantada, se manifestaría. Y esta certeza no era solo una sensación vaga, era una comprensión profunda, como si pudiera ver en su mente a las generaciones futuras, incluida la que algún día sería testigo de una gran inundación. Pasaron los años y Matusalén creció bajo la guía de Enoc, convirtiéndose en parte de un linaje que sería crucial para el futuro de la humanidad. Enoc vivió para ver la generación de su nieto Lamec y luego de Noé. Había algo especial en Noé, un brillo en sus ojos que le recordaba a Enoc a sí mismo, a ese llamado a un propósito mayor. Aunque Enoc tal vez no sabía lo que le deparaba el futuro a Noé, sentía en su corazón que su nieto sería de gran importancia en los planes de Dios. Y así pasó el tiempo y Enoc siguió siendo el pilar de su familia, un ejemplo vivo de fe y comunión con Dios. Cada día, junto a Matusalén y sus descendientes, era un recordatorio de que él era parte de algo mucho más grande. Vio reflejada la continuidad de su camino en los ojos de sus hijos y nietos, sintiendo que el Creador les preparaba el camino, mientras su propio destino lo esperaba con misterios cada vez más cercanos. Con el paso de los años, la cercanía de Enoc a Dios se volvió tan intensa que ya no parecía pertenecer completamente a este mundo. Era como si su alma habitara en un espacio entre el cielo y la tierra, en una comunión que lo envolvía de una manera que nadie a su alrededor podía entender. Mientras otros hombres lidiaban con sus luchas y pasiones, Enoc caminaba en silencio, envuelto en una paz que iba más allá de las preocupaciones terrenales. Su relación con Dios había alcanzado un nivel tan profundo que a menudo parecía ausente para los demás, como si su mente y su espíritu estuvieran en otra dimensión. Enoc vivía en una frecuencia invisible, conectado a algo que era tan real para él como el suelo bajo sus pies.
Ya no eran necesarias las palabras para comunicarse con Dios. Todo lo que hizo falta fue un pensamiento, un suspiro, y sintió la presencia divina respondiendo de una manera sutil pero poderosa. Fue una conexión que lo alejó cada vez más del mundo físico y lo acercó a algo eterno. Esta intensidad espiritual fue sentida por quienes lo rodeaban, quienes notaron en Enoc una luz inusual, una calma que inspiraba e inquietaba al mismo tiempo. Era un misterio viviente, un hombre que caminó sobre la tierra pero que parecía habitar ya los cielos. Y día tras día sintió que algo más se acercaba, un llamado más elevado que el tiempo y el espacio mismos, un destino que estaba más allá de cualquier comprensión humana. Entonces sucedió algo que nadie pudo explicar. Un día como cualquier otro, en medio de su silenciosa búsqueda de Dios, Enoc simplemente desapareció. La gente que lo rodeaba, familiares, vecinos, todos lo buscaban, registrando cada rincón donde podía estar. Lo llamaban por su nombre, iban a los lugares que solía frecuentar, pero era como si se hubiera disuelto en el aire. No había rastro ni señal, solo el vacío donde, hasta hace poco, estaba ese hombre singular, cuya presencia traía una paz que ahora todos extrañaban. La noticia se difundió rápidamente y pronto se contó con asombro la historia de su desaparición. Algunos creían que había sido tomado por Dios, que el Creador mismo lo había tomado para sí, mientras que otros estaban perplejos, tratando de encontrar una explicación más práctica. Pero no había ninguna explicación que pudiera satisfacer los corazones inquietos. Enoc ya no estaba entre ellos, y eso era un hecho. Para quienes lo conocían bien, su ausencia parecía tener sentido de alguna manera, como si toda su vida hubiera sido un presagio de este momento. Enoc siempre había sido diferente, como alguien que ya pertenecía a otra realidad. Tal vez, pensaron algunos, Dios realmente se lo había llevado. Quienes habían visto su fe, su profunda paz y su manera de vivir, no podían pensar en otra explicación. Y así se convirtió en una leyenda, un misterio, un hombre que no conoció la muerte, pero que, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció como el viento, dejando atrás solo el silencio de un destino que nadie jamás comprendería del todo. La desaparición de Enoc trajo consigo un misterio que pareció tocar el alma de todos los que lo rodeaban. Las historias que contaban sobre él adquirían un tono casi sagrado, como si fueran ecos de algo divino. Dijeron que Dios se lo había llevado porque su vida en la tierra ya no podía contener tanta cercanía al cielo. Enoc se convirtió en una leyenda viviente, una señal de que, caminando con Dios con un corazón puro, es posible trascender el propio destino humano. La ausencia de Enoc dejó a la gente en silencio, reflexionando sobre lo que eso realmente significaba. Muchos vieron su partida como una poderosa metáfora, un recordatorio de que el caminar con Dios podía ser tan profundo que superado las fronteras de la vida común. Otros miraban al cielo en busca de respuestas, preguntándose dónde estaba el hombre que una vez caminó entre ellos y ahora parecía habitar entre las estrellas. Quienes tuvieron el privilegio de conocer a Enoc en vida, recordaron cada detalle de su presencia: la mirada serena, las sabias palabras, la tranquilidad que emanaba. Su historia se transmitió de generación en generación, como un precioso secreto. Poco a poco, se convirtió no solo en un hombre de fe, sino en un puente entre el mundo visible y el invisible, un recordatorio constante de que hay más en la vida de lo que parece. Y a medida que estas historias se difundieron, nació una nueva esperanza. Enoc había dejado un legado, un camino de fe y de cercanía a Dios, que muchos ahora querían seguir, sabiendo que, caminando con el Creador, les aguardaban destinos extraordinarios.
Y ese deseo se difundió silenciosamente como un sutil llamado que día tras día esperaba a la siguiente persona que se atreviera a responder. Con el tiempo, la historia de Enoc se convirtió en un símbolo de esperanza y misterio para todos los que la escucharon. No fue solo el hombre que desapareció sin dejar rastro, sino el hombre que experimentó la presencia de Dios tan intensamente que cruzó la línea entre el cielo y la tierra. Para muchos, Enoc fue una prueba de que el Creador estaba más cerca de lo que podían imaginar. Y eso, caminar con Él, era un llamado posible, una invitación a una vida que no terminara en las limitaciones humanas. Cada detalle de su historia fue contada con reverencia. El hombre que caminó con Dios, que vivió entre la gente, pero que ya llevaba dentro de sí el resplandor de lo invisible. Sus pasos, su fe, su forma de ver el mundo fueron recordados como ejemplo. Enoc no había sido un hombre perfecto, pero sí un hombre dedicado. Alguien que eligió el camino de Dios en un momento en el que a pocos les importaba. Su vida fue una carta abierta que, incluso después de su partida, siguió leyéndose, inspirando a todos a seguir sus propios pasos de fe. Los ancianos susurraban su historia en las noches estrelladas y los jóvenes escuchaban con ojos brillantes, sintiendo el mismo llamado en sus corazones. Enoc había vivido con tal devoción que se convirtió en eterno en la memoria del pueblo, en un vínculo invisible que los unía al mismo Creador. Y así, su historia comenzó a resonar a través de generaciones, como un recordatorio vivo de que, al caminar con Dios, podemos tocar lo que es eterno y tal vez algún día convertirnos en parte de ese misterio sagrado. La historia de Enoc, incluso tan antigua, permanece viva como un susurro que ecos a través del tiempo, trayendo consigo profundas lecciones. Lo que hace que este viaje sea tan especial no es solo el hecho de que Dios lo llevó sin pasar por la muerte, sino la forma en que vivió, con un corazón rendido y un deseo incansable de estar cerca del Creador. Enoc nos muestra que caminar con Dios no se trata de distancia o intangibilidad, sino de elección y cercanía, un compromiso que se renueva a cada paso, cada día. Su vida nos enseña que la verdadera fe es silenciosa, profunda y se plasma en las pequeñas decisiones de cada día. Enoc no necesitaba reconocimiento ni gloria. Vivió para Dios y ese fue su mayor triunfo. La sencillez con la que caminó junto al Creador nos recuerda que al final es la calidad de nuestra comunión con Dios la que nos define, mucho más que las obras que realizamos o lo que poseemos. En cada generación hay quienes escuchan el llamado a caminar con Dios de una manera más íntima. La historia de Enoc sirve como recordatorio de que este viaje es posible para todos. Él nos inspira a buscar esta paz, esta conexión profunda que atraviesa el entendimiento humano y nos acerca a lo sagrado. Quizás, como Enoc, nunca entenderemos completamente lo que hay al otro lado de este camino, pero Él nos mostró que cuando elegimos caminar con Dios, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos, algo eterno y lleno de misterios. Si te gustó la historia de Enoc y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.